me inspiras valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento te acuerdas de mí, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, buenas tardes, depende a la hora que usted esté viendo este video, esta pequeña meditación que el día de hoy me ha tocado para traerla a cada uno de ustedes a sus hogares. Y bien, pues esperando y sea de bendición, hermanos. El mensaje de hoy, el título es La mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Esta cita se encuentra en San Marcos 5, del 25 al 34. Bien, pero antes de leer la palabra de Dios, voy a hacer una pequeña oración y continuamos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que me permites traer tu palabra a cada uno de mis hermanos, que sea fuente de bendición, Padre, para cada uno de aquellos que la escuche, Padre, que traiga esperanza, que traiga paz, que traiga, oh Dios, fe a los corazones. Ayúdame, Padre, usa mi vida, que seas tú hablando a través de mí, que tu Santo Espíritu me guíe lo que tenga que hablar, lo que tenga que decir, Padre. Gracias, mi Dios, por este momento que me permites, Padre, traer tu palabra a los hogares. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, la honra, porque solamente tú eres digno, solamente nosotros somos instrumentos, Padre. Y ayúdanos, mi Dios, siempre a hablar de tu palabra en todo momento y en todo tiempo, Padre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y continuamos con el estudio, hermanos, con esta pequeña meditación. Cuando vivimos circunstancias adversas en nuestra vida, enfrentamos la crisis o llega el fracaso. Podemos experimentar diversas reacciones: llorar, decepcionarse, caer en depresión o deseos de renunciar a todo y querer salir corriendo. Depende de la situación que usted esté viviendo. También podemos ver quienes a pesar de todo se esfuerzan y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes metas. Así es, no podemos darnos por rendidos. En Cristo hay poder. En este caso vamos a hablar de un maravilloso e interesante milagro que Jesús realizó en una mujer enferma con flujo de sangre y las circunstancias que rodearon aquel evento. Tal vez usted ya ha escuchado mucho este tema, este pasaje, pero el día de hoy vamos a seguir escudriñando este pasaje. La Biblia nos enseña que un día Moisés falló y por mucho tiempo se aisló, pero el Señor lo volvió a llamar y lo usó poderosamente. Nuestro Dios es el Señor Todopoderoso y por tanto puede restaurar todas las cosas a nuestro favor. Por eso acerquémonos al trono de su gracia con fe. Así es, busquemos a Dios con fe.
Y vamos a leer este pasaje, hermanos. Escuche la palabra de Dios lo que dice. Dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, se arrodilló delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya, qué tremendo pasaje, mensaje de la palabra de Dios en estos días, de los tiempos que estamos viviendo, donde esta enfermedad azota al mundo y a algunos les ha dado, y terrible, pero Dios está con nosotros. La mujer con el flujo de sangre se enfrentó a una adversidad sin solución humana, porque lo había gastado todo, dice la palabra. Dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hermano, piense usted por 12 años buscar atención médica, tratando de buscar una solución a esta enfermedad terrible. Y ya había gastado todo ese dinero, todos sus recursos. Pero vamos a continuar leyendo lo que dice. Debemos de ser conscientes de que las crisis son diversas. En el caso de esta mujer era una enfermedad grave y sin solución terrenal. ¿Por qué? Porque ya lo había gastado todo. Ya había visitado muchos médicos y nada le había ido peor, o sea, estaba empeorando. La Biblia nos enseña que esta mujer llevaba 12 años padeciendo de un flujo de sangre y había consultado muchos médicos y había perdido su dinero. Había perdido todo su dinero, todos sus ahorros, todo lo que tenía, posiblemente terrenos, casas, ganados, todos sus ahorros, todo lo que tenía en sí. Años buscando médicos y continuaba enferma, lo había gastado todo. Imagínense cómo se sentía esta persona. Y tal vez el día de hoy hay casos así, hermano, de que usted ha buscado solución médica a alguna enfermedad y tal vez ya se ha quedado sin dinero, pero hay una esperanza. Y vamos a seguir leyendo, escuchando la palabra. Probablemente esta enfermedad era una metrorragia crónica porque la padecía de más ya por 12 años y era continua. Se conoce como metrorragia a cualquier tipo de sangrado de origen uterino no atribuible a la menstruación, sin importar su intensidad. Era constantemente este sangrado, este flujo de sangre en esta mujer. Qué difícil situación para esta mujer por tanto tiempo buscar solución y haberlo perdido todo y no ser sana. Debido a aquella enfermedad, su cuerpo estaba afectado. Imagínense una persona con flujo de sangre constantemente. Una continua hemorragia sin duda la llevaría a una gran y constante debilidad. Qué difícil. Seguramente tenía una anemia aguda. Veríamos por tanto su rostro pálido y con un estado de ánimo
decaído, frente a un gran problema sin solución y por muchos años. No eran meses, no eran días, eran años, hermano. Esta mujer seguramente experimentaba una angustia en silencio ante el peso de la ley que llevaba sobre su espalda, ya que según la ley ella estaba en una condición de impureza y por tanto quedaba aislada de las relaciones sociales judías de aquellos tiempos. Mire lo que dice Levíticos 15, 25 y 27. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. ¿Qué le parece todavía más esta angustia de esta mujer que era aislada, que era apartada, que era impura? ¿Y qué hay del día de hoy, hermano? Cuando usted se enferma de esta enfermedad que está padeciendo, ¿qué sucede? ¿No lo aíslan? ¿No lo dejan a un lado? No debe de socializarse, o sea, se queda apartado. Bueno, podríamos seguir hablando más de ello, pero ese es un ejemplo. Y la mujer, el pasaje bíblico nos dice que había sufrido mucho, de muchos médicos por 12 años. La verdad es que hay situaciones críticas que son breves, otras no tan difíciles. En otros tiempos tenemos personas que nos ayudan a superarlas, pero en algunas situaciones difíciles que son extremadamente dolorosas, extensas, y debemos superarlas a solas sin ayuda de nadie. Puede ser como en el caso de los días que estamos viviendo, de esta terrible enfermedad que acosa este mundo, donde lo deben aislar y solamente una persona o dos deben de estar a su lado. La pregunta sería, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué yo tengo que padecer esto? Pero es mejor preguntar, ¿para qué? El Señor nos enseña en estos tiempos algunas cosas muy importantes, como confiar más en Él, madurar, humildad de corazón, fortalecer nuestro carácter como hijos de Dios, ejercitarnos en la obediencia, entre otras cosas, hermano. Qué tremendo cuando vienen estas cosas a nuestra vida, lo que Dios nos quiere enseñar. La Biblia nos enseña que toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos. Amén. Mucho más maduros en Cristo y con una fe renovada que nos anima a seguir y amar a Dios en todo tiempo. Así es, en todo tiempo. A veces se agotan los recursos y aparece la impotencia. Ya no tengo dinero, ya no tengo recursos. Es muy importante reflexionar cuando estas cosas ocurren, pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de estas situaciones. Específicamente en el caso de esta mujer podemos ver que ni la ciencia del momento, ni todo el dinero habían logrado ayudarle a superar su situación. Seguía enferma, lo había gastado todo, estaba desesperada, angustiada. Y así hay situaciones a veces en la vida, hermanos. Entonces no había una solución en la tierra para aquel problema. Lo había perdido todo. Sin duda esto mismo sigue sucediendo muchas veces el día de hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que ella hizo es decidir acudir a Cristo. Otras de las cosas que pueden afectar nuestra vida puede ser la soledad, la familia, la enfermedad, la escasez,
la pérdida de un ser querido, la vejez. Hermanos, acerquémonos a Cristo como esta mujer lo hizo. Con frecuencia eso es lo que nos pasa. Agotamos todos los recursos terrenales, agotamos todas nuestras fuerzas buscando solución en la tierra, pero la verdadera y completa provisión está en Jesucristo. Y fue allí donde ella fue sanada y salvada. Esta mujer puso su fe en Jesús. Lo había perdido todo, pero puso su fe en Jesucristo y fue salva y fue sanada. Así es cuando venimos del mundo golpeados, ponemos nuestra fe en Jesús, somos sanados, somos salvados en Cristo. Qué hermosa experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros como cristianos, como hijo de Dios. Gloria a Dios. En la Biblia se nos exhorta a acercarnos a Dios. Y recordemos que solo en Cristo tenemos palabras de vida eterna. La Escritura nos dice, por ejemplo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8 nos habla de un encuentro que genera transformación y santidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Así es que, hermanos, acerquémonos con esa fe, confiados ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para hallar el oportuno socorro. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Dios es poderoso para obrar en sus hijos, en su pueblo. La fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar del Señor Jesús. Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ese era el propósito. Eso ya lo que decía, con que tocare el manto, el borde del vestido, seré sana. Y así le contó su fe, hermano. Esta mujer escuchó seguramente de los testimonios, de los milagros del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, sanando a muchos enfermos. La fe en esa palabra que escuchaba la llevó a buscar y avanzar hacia Jesús, a pesar de la multitud, a pesar de las limitaciones, a pesar de los obstáculos, de cómo ella se sentía. No era fácil llegar hasta Jesús, hasta ir a tocar solamente el borde, por toda la multitud, por toda la gente que seguía a Jesús y por su estado de cómo estaba ella. Estaba en una condición de impureza para los judíos, no tenía ni un poco de dinero, ya lo había gastado todo, estaba enferma, cansada y débil. Había una inmensa multitud que superaba para llegar al Señor Jesús. Marcos 5:31 dice, y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero la Biblia nos enseña que a pesar de todos esos obstáculos, esta mujer enferma creía en Jesús, tenía el poder para sanarla y decidió con voluntad ir en busca de Jesús. Gloria a Dios. Esta mujer se llenó de fe y esperanza. Y precisamente esa certeza la hizo avanzar con las fuerzas que le quedaban, sin importar la multitud. ¿Qué te detiene para ir a Jesús? ¿Qué estás atravesando en tu vida? ¿Cuál es la situación que estás pasando en tu vida? No lo sé, pero Dios sí la conoce. Que no haya obstáculos que te detengan para ir a Jesús y postrarnos delante de Él. La fe es mucho más que un conjunto de palabras. La verdadera fe persevera, confía, procura agradar a Dios por encima de todo obstáculo. La verdadera fe ama a Dios y lo busca aunque las cosas
no salgan como se espera. Hágase tu voluntad, Señor. Y a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. La fe de esta mujer se destaca en medio de la gran multitud, pues había muchos que seguían a Jesús, pero ella fue quien recibió su milagro. Es correcto, había muchos que seguían a Jesús, pero ella fue la que se atrevió a ir entre la multitud con esas fuerzas, venciendo obstáculos, y ella recibió ese milagro. Entonces puede haber una multitud siguiendo a Dios, sí, pero son quienes con fe y anhelo llegan a su presencia, los que no saldrán con las manos vacías. Así es. El manto que el Señor Jesús llevaba nos enseña de su poder y su autoridad. Marcos 5:28, porque decía, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Entonces el Señor Jesús se manifestó su inmenso poder y autoridad, y aquella mujer que había padecido el flujo de sangre por 12 años, fue sanada al instante. Ella fue liberada de aquella aflicción, dice la Biblia, de aquel azote. La Biblia nos enseña que esta mujer no solo fue sanada de su aflicción, de este azote, de esta enfermedad, sino que además Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Entonces su cuerpo fue libre y sanado, y recibió la salvación, y su corazón fue lleno de paz de Cristo. Y así es, Jesucristo le interesa que seas salvo, que no te pierdas, pero también, si es tu voluntad, te puede sanar en ese mismo momento. Con Cristo lo tenemos todo. Aquí podemos ver que ella alcanzó salvación eterna para su espíritu y su alma, paz para su corazón y sanidad para su cuerpo. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Porque Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Yo no sé si tú lo creas, pero su palabra dice que Él sigue haciendo milagros, y yo lo creo por fe. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por siempre y por toda la eternidad. ¿Le crees a la palabra de Dios? Nuestro Dios es todopoderoso. Él no ha cambiado y sigue haciendo milagros. Solo que requiere que nos acerquemos a Él. El Señor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días, y en su palabra podemos confiar y vencer. En este estudio podemos concluir que no importa cuál difícil sea la situación que estés pasando, que estés viviendo o atravesando, o la cantidad de errores, o cuántas veces hayas intentado, la Escritura nos enseña que todo es posible para nuestro Dios. Por eso acerquémonos hasta su presencia, y Él actuará conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y Él hace las cosas maravillosas. Acude a Cristo. Él nunca decepcionará a aquella persona que clama su misericordia. Recordemos como lo hacía el salmista: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 6 del 2 al 4, hermano. Y bien, esto ha sido el mensaje, la reflexión que yo traigo para cada uno de ustedes, que ha sido de bendición para mi vida. Que Dios toque su corazón, que Dios toque su vida. Si usted está enfermo, clame, no se rinda, busque la misericordia del Señor. Él llega, Él trae esperanza y vida a cada uno de nosotros. Esta mujer lo logró en medio de esta multitud, y ella obtuvo su milagro. Así es que vamos a terminar este estudio, y voy a orar solamente poquito, 1 minuto o 2, que Dios obre en cada uno de sus vidas. Padre, en esta hora he hablado tu palabra, Señor, este pequeño estudio y breve estudio, reflexión de tu palabra, de esta mujer
que sufría por 12 años de flujo de sangre. Y había perdido todo, había gastado todo. Había buscado muchos médicos, pero le iba peor. Ya no había esperanza en esta tierra, pero oyó hablar de los milagros de Jesús. Padre, que así en esta hora tu palabra traiga esperanza a nuestras vidas. Si alguien está enfermo, si alguien está padeciendo en cama, allí donde está, trae esperanza. Trae vida, Señor, sánale en el nombre de Jesús. Tu palabra tiene poder, que haya esperanza, que no nos rindamos, Padre, que nos acerquemos al trono de tu gracia con esa fe, creyendo, y lo recibiremos por fe, Padre. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro pronto socorro, nuestra esperanza, nuestra torre fuerte, Padre, en ti confiamos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, Padre, y que la fe no decaiga, mi Dios, en estos tiempos, que pueda crecer aún más y más esa intimidad, esa oración contigo cada día, Padre. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús te pido estas cosas y gracias por permitirme este tiempo de reflexión de tu palabra para mis hermanos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra por siempre, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.